Hola, tranquilo, soy Cocina Jorge. Les traigo un enchilado de langosta. Para la receta de hoy voy a necesitar 2 langostas. A propósito, estas son langostas cubanas que las venden acá en la ciudad donde vivo. Comenzaré cortando el caparazón de las langostas por encima con una tijera de cocina. Separaré la carne de la langosta del caparazón, solamente dejándola pegada en la cola en la parte de atrás. Ahora les voy a cortar las aletas en la parte de abajo de la langosta. Voy a utilizar 2 pinchos de madera para esta receta. La razón por la cual voy a utilizar estos pinchos es para que a la hora de cocinar las langostas, estas no se enrosquen y por ende la presentación en el plato lucirá más atractiva. Ahora cortaré los pinchos para que las langostas quepan en la olla donde las voy a cocinar. Voy a llevarlas al refrigerador en lo que preparo los ingredientes que voy a utilizar para este enchilado de langosta. Van a necesitar 4 dientes de ajo y los van a cortar bien pequeñitos o los pueden pasar por el prensaajos. Media cebolla mediana cortada en pedacitos pequeños también. Una cucharadita de albahaca. Una cucharadita de comino. Una cucharadita de orégano. Y media cucharadita de pimienta negra molida. También van a necesitar medio pimentón rojo y medio pimentón amarillo, aunque pueden utilizar el que más les guste. Los pimentones los vamos a cortar en julianas. 4 cucharadas aproximadamente de cilantro cortado y una taza de salsa de tomate. En este caso estoy utilizando esta salsa, pero pueden poner la que tengan en casa. Pondré aproximadamente 3 cucharadas de aceite de oliva en la olla a fuego medio. Y voy a añadir los otros ingredientes poco a poco. Primeramente la cebolla y los pimentones cortados. Voy a sofreír la cebolla con los pimentones en julianas por 2 minutos aproximadamente o hasta que la cebolla esté translúcida. Voy a ir añadiendo los demás ingredientes. Una cucharadita de orégano, una cucharadita de albahaca, una cucharadita de comino molido y media cucharadita de pimienta negra molida. Y los sofreímos por 1 minuto para entonces añadirle el ajo. Ya el ajo ha comenzado a desprender su maravillosa fragancia y entonces le añadiré la taza de salsa de tomate. Y también añadiré el cilantro cortado antes de poner las langostas a cocinar. Ya es hora de poner las langostas a cocinar en la salsa que hemos preparado. Como podrán haber notado, no hay mucho líquido en la olla, pero le añadiré 3/4 de taza de agua. El agua también la pueden sustituir por vino blanco y este le aporta mucho más sabor al enchilado. Le voy a añadir aproximadamente 3/4 de cucharada de sal, o le ponen la sal al gusto. No le debemos poner mucha porque cuando la salsa se reduzca nos puede quedar un poco salada. Las langostas, como la mayoría de los mariscos, no necesitan de mucho tiempo de cocción, por lo que las vamos a cocinar en fuego medio alto por 5 minutos primeramente. Ya transcurrieron los primeros 5 minutos de cocción y vamos entonces a virar las langostas para que se cocinen por la parte de arriba por otros 5 minutos. Oigan, ustedes no se imaginan el olor tan rico que hay aquí en esta cocina. Esta receta se la preparé a mi familia en Miami cuando fuimos hace 3 años y la esposa del tío de mi mujer quedó encantada. Tanto le gustó que después me hizo una videollamada para que le explicara cómo hacerla. Ahora cocinémoslas por otros 5 minutos. Ya este enchilado de langosta está casi listo. Solo nos queda reducir un poco más la salsa para dejarla a su gusto. Ya es hora de apagar el fogón. En lo personal, me gusta que quede con algún caldo para ponerle por encima al arroz y a la langosta una vez servida. Y aquí está el enchilado de langosta. Solamente de mirarla se me hace la boca agua.
Este enchilado lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran, pero en el día de hoy yo lo serviré con arroz blanco y tostones de plátano macho. Ay, 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 miren lo delicioso que se ve esto. Espero lo puedan hacer en sus casas y me hagan saber cómo les quedó. Si les ha gustado este video, les pido se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y así sabrán cuando subo algún video nuevo. Déjenme su comentario y como siempre les digo, si no saben qué cocinar, tranquilos, hoy cocina Jorge.